your audio visual? Testing. We hear you. It won't let me start the video. Okay. That's what's been going on for a little while now. Are you all right if we start without your video? Or do you want a moment to work Give through me a it? second. Okay, I'm trying to get this meeting to go. of course, you got it, Chair. Okay. Looks like it's in. Thank you. And we do have a quorum, Chair. Hey, fantastic. Well, then, good afternoon, everyone. I will call the second Regional Equitable Housing Subcommittee to order. And before we begin, I would like to ask our interpreter, Carlos, to walk through how we access interpretation services. Thank you. Good afternoon. I will begin with the instructions in Spanish and I will be back with the instructions in English. Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del Subcomité Regional sobre Equidad en Vivienda. Se está ofreciendo servicio de interpretación simultánea. Para hacer uso del mismo, por favor desplácese a la parte inferior de la pantalla de Zoom donde aparecen sus controles. Ahí haga clic en el icono de interpretación, parece un globo terráqueo y seleccione Spanish o Español. Si está utilizando la aplicación móvil de Zoom en su celular, tableta, etc., presione primero más, los puntos suspensivos, luego interpretación y luego el idioma. Por último, si no desea escuchar el audio original en inglés en el fondo, por favor seleccione Mute Original Audio o silenciar audio original. Once again, interpretation is being provided to and from Spanish. In the event that there are any Spanish comments, we invite all monolingual English speakers to take advantage of the feature. To do so, please scroll down to the bottom of the Zoom screen where your meeting controls are. There you will see an interpretation icon. It looks like a little world, and you would select English as your language. If you are joining through the Zoom mobile app on a cell phone, tablet, or other mobile device, you would first press More, the three dots, then Interpretation, and then choose your language. Finally, click on Mute Original Audio to not hear the original Spanish low in the background. Gracias, and thank you, Chair. Thank you so much. So first up is non-agenda. Antes que nada, tenemos comentarios del público y de la membresía ajenos a la orden del día. Secretaria, ¿algún comentario ajeno a la orden del día? No veo a nadie virtualmente para hacer comentarios. ¿Algún comentario por parte de la membresía ajena a la orden del día? No veo ninguna mano levantada entre la membresía. Presidente del subcomité. Bien, pues muchísimas gracias. El siguiente punto es la aprobación de la sesión de la minuta de la sesión anterior. ¿Algún comentario entre el público sobre este punto? No veo ninguno. Presento moción para que se apruebe. Hibner, la secundo, Sotelo Solís. Francesca, ¿sería tan amable de pasar a la votación por lista? En representación del Ayuntamiento de San Diego, bueno, ausente por el Condado de San Diego, presidente del subcomité, Lawson Rimmer, a favor. El representante del este del condado, es el alcalde Jack Shue, a favor. Zona costera del norte del condado, alcaldesa Lisa Hibner, a favor. Por representación del sur del condado, alcaldesa Sotelo Solís a favor. Y Joe Lacaba del Ayuntamiento de San Diego también se ausenta. Se aprueba de manera unánime el punto con la membresía presente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pasamos entonces a informes. Alison Wood nos presentará una reseña del Marco Regional de Equidad en Vivienda. Y esta es una oportunidad para todos y todas nosotras para hacer comentarios sobre el desarrollo de dicho marco. Es que el personal nos dará una reseña y luego tendremos oportunidad de hacer nuestros comentarios. Alison, adelante. Gracias, presidente del subcomité Lawson Rimmer, integrantes del subcomité. Me entusiasma hablarles del Marco Regional de Equidad en Vivienda y recibir hoy sus comentarios. Si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Como recordarán, el marco es uno de los 3 elementos de su plan de trabajo para este subcomité. Siguiente. A manera de reseña de cuál es la intención de este marco regional, define las metas, políticas y acciones regionales para abordar la crisis de vivienda en la región de San Diego.
Ya tenemos nuestro plan 2021, que fue la piedra angular de esta labor, y tenemos también nuestro diagnóstico regional de necesidades de vivienda, RENA, y este no tiene la intención de duplicar trabajo, sino refinarlo para Sanda, brindar una pauta para el papel de Sanda como líder en vivienda, como organismo regional, y queremos que nuestra labor en vivienda sea complementaria, perdón, y encaje en el ecosistema de vivienda en general. Y por último, el marco va a incluir acciones para implementación a corto plazo que guiarán las acciones de Sanda en el próximo par de años. El cronograma para su desarrollo es bastante ágil y ya se ha hecho mucho del trabajo base para esto, así que estamos listos y listas para que nos comenten sobre los elementos más importantes del papel de rol en materia de implementación. Recibimos comentarios del equipo de trabajo de vivienda que instauramos a principios de este mes, y posteriormente en esta presentación les hablaré de lo comentado. Continuaremos dialogando con ustedes aquí en el subcomité y buscaríamos su recomendación en algún momento en esta primavera antes de elevarlo a la mesa directiva para su aceptación en verano. Y para que tengan una idea del producto final que anticipamos para ello, queremos que sea un documento fácil de dirigir, de entender, un documento que conste de unas 10 a 15 páginas, para que tengan una idea de lo enfocados que son los elementos. Muy bien, como mencionaba, ya hemos hecho mucha de la labor de trasfondo para este marco a través de las actividades de nuestro programa de aceleración de vivienda en Sandag. A principios del proceso llevamos a cabo entrevistas con los gobiernos locales de la región, con personal de sus ayuntamientos, para que nos compartieran experiencias y obstáculos para acelerar, la producción de vivienda. Y uno de los puntos que surgieron, aparecen ahora en pantalla, los obstáculos que más frecuentemente mencionaron para acelerar producción de vivienda es falta de terrenos desarrollables o baldíos, falta de capacidad de personal para procesar nuevas solicitudes de vivienda, sobre todo en ayuntamientos más pequeños en la región, el costo de relleno, insuficiente financiamiento para vivienda asequible y conflictos entre normatividad en la zona costera y los objetivos del diagnóstico regional de necesidades de vivienda. Con estos comentarios, más lo que ya sabemos respecto del costo actual de vivienda y la necesidad de producir muchas más unidades para cumplir con la demanda, nos llevaron a las cinco metas en políticas para guiar este marco. El primero es producir vivienda para todos. Se trata de apoyar y crear políticas para la construcción de vivienda de todos tipos en lugares donde mejore la calidad de vida. Segundo es preservar vivienda vulnerable. Apoyar estrategias proactivas, en otras palabras, para proteger a vivienda asequible que esté en riesgo. Tercero es fomentar equidad, inclusión y sustentabilidad, es decir, soluciones de vivienda que aborden el legado de inequidad en vivienda y que se cuente con oportunidades de vivienda sanas, equitativas para todos y todas, y que fomenten sustentabilidad para crear comunidades resilientes al cambio climático. La cuarta P es proteger a inquilinos, dar protecciones para minimizar evicciones por motivos económicos o aumentos insostenibles de la renta, y evitar el desplazo o el desalojo a raíz de mejoras que se realicen en las colonias donde actualmente habitan. En esta diapositiva se las hemos presentado en la primera sesión de este subcomité en febrero. Así es como proponemos definir el papel de SADA como líder en vivienda, en torno a estos tres temas: apoyo a jurisdicciones locales, análisis de datos y recursos de políticas e iniciativas regionales. En materia de apoyo a jurisdicciones locales, se trata de apoyar a los ayuntamientos miembros de SANDAG y a su personal para implementar sus elementos locales de vivienda y ser proactivos en desarrollo de vivienda. En materia de análisis de datos y recursos de política, utilizaremos nuestro papel regional para recabar datos, para monitorear tendencias e informar políticas. Y en materia de iniciativas regionales, son áreas en las que podemos coordinar
el liderazgo regional, como este grupo, este subcomité que integramos, y acelerar inversiones en vivienda en toda la región. Muy bien, les mencionaba hace un momento que queremos acciones específicas a corto plazo de implementación. Y tenemos algunas ideas que nos parecen acciones claras para Sandag y se las presentaré ahora en esta diapositiva. La primera es continuar con nuestras actividades actuales de aceleración de vivienda. Son las que estamos financiando con los fondos de rescate estadounidense que recibimos del Estado, entre ellos subvenciones que ya otorgamos a jurisdicciones locales, nuestra Academia de Liderazgo en Vivienda que estamos llevando a cabo, algunos otros estudios que vamos a lanzar, entre ellos un estudio antidesplazamiento y otras actividades de asistencia técnica que forman parte de ese programa que estaremos lanzando este año. La segunda acción sería legislación para una autoridad regional para financiamiento de vivienda, que es el siguiente punto en la orden del día, así que no entraré en detalle ahora. Y el tercero es nuestra solicitud para el programa 2.0 de REAP, para el cual Sanda calificará para $43 millones en fondos de fórmula para la región, y crearemos programas en torno a este y presentamos la solicitud antes de que cierre 2022. Y el Estado acaba de publicar el borrador de sus pautas para este programa, y en función de ese borrador de pautas anticipamos que se enfocarán muchísimo en avanzar vivienda asequible y abordar la recuperación económica tras COVID. A continuación tenemos nuestros programas de subvenciones o inversiones a fondo perdido y actualizaciones a políticas de la mesa directiva. Con el nuevo plan y los nuevos fondos del programa REAP del Estado, consideramos que deberemos reanalizar nuestros programas de subvenciones o inversiones a fondo perdido en Sandag, así como las políticas de la mesa y posiblemente actualizarlas. Y por último, oportunidades de ingresos. Estamos conscientes que si creásemos una autoridad financiera nos permitiría recibir fondos en la región. Sin embargo, tendría que hacerse más labor para investigar otras oportunidades de ingresos y entender el impacto que tendría en cada una de ellas en nuestra región. En esta última diapositiva comparto retroalimentación que recibimos de nuestro equipo de trabajo de vivienda este mes pasado. Reunimos a personas de varias industrias en vivienda, desarrollo, políticas en la región, y durante esta reunión, comentamos el marco regional de equidad en vivienda y les pedimos las principales prioridades para Sandag, así como otras consideraciones. Y las principales que escuchamos fueron investigar la oportunidad de crear una autoridad regional de financiamiento de vivienda, seguir trabajando en fondos perdidos o subvenciones a gobiernos locales, seguir apoyando también con asistencia técnica. Otras consideraciones que escuchamos es que la equidad tendría que estar al centro y apoyar una diversidad de formas de vivienda. Uno de los ejemplos, por ejemplo, tenía que ver con unidades laterales o auxiliares de vivienda, vivienda para personas de medianos ingresos, para gente obrera, casas móviles, prefabricadas, etc. Apalancar alianzas con el sector privado, empresas, universidades, mejorar el proceso de emisión de permisos para pequeños proyectos de relleno, apoyar la creación de buenos empleos al seguir produciendo vivienda, y por supuesto incentivar que sea vivienda verde, ecológica, y también analizar viviendas 100% eléctricas para apoyar nuestras metas climáticas. Con eso cierro mi presentación y vuelvo con usted, presidente del subcomité, para abrir el diálogo. Estoy hablando, pero estoy en mudo. Había dicho muchas gracias, fue muy, muy útil. Creo que ahora debemos ver si hay algún comentario del público antes de pasar a comentarios de la membresía. Veo una mano levantada entre el público. Se trata de Susan Baldwin. Adelante, Susan, cuando guste. Gracias, su servidora Susan Baldwin. Y creo que conozco a todos y todas ustedes. Trabajé en Sandag durante 27 años como planificadora y trabajé en los 3 diagnósticos de necesidades de vivienda
y me comunico para proponer que analicen seriamente el contar con un programa regional incluyente de vivienda. Es una herramienta sumamente potente, más o menos la mitad de las jurisdicciones en la región cuentan con reglamentos incluyentes o de inclusión y sería fabuloso que se contara con ellos en toda la región. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario entre el público? Ningún otro, presidente. Era el único. Bien. Entonces, abro el foro a la membresía. Yo tengo varios comentarios también, pero permito primero comentarios a mis colegas. Creo que veo a la mano de la alcaldesa Hibner. Sí, no encontraba el icono. ¿Podría explicar quién era parte del equipo de trabajo de vivienda? ¿Personal de Sandag o quién más? Sí, permítame revisar la lista, pero reunimos a un grupo de diálogo que incluía a personas de diversas organizaciones de la región. Veamos de la lista. Teníamos colegas de la Universidad de California, San Diego, representantes de distintas organizaciones laborales, organismos ambientales. Si hay alguien más de aquí del personal de Sanda que recuerde a alguien más, si nos pudieran indicar. También tuvimos al BIA. La idea era que complementara la labor que hicimos en el grupo técnico y con el resto de SANDAG para permitir a otros organismos en la región. ¿Tú recuerdas algo, no? No, me iba a sumar a lo que decías. Invitamos a una diversidad de personas que están trabajando en acelerar la producción de vivienda. Personas que están en la industria de la construcción en sí, empresas, porque creemos que debe ser un abordaje multifacético y queremos, y hay quienes quieren que se acelere la producción de vivienda en la región para sus empleados. Así que fue una coalición bastante amplia, no solo personal de los ayuntamientos, obviamente trabajamos con el grupo técnico de trabajo de Sandag y con representantes de ayuntamientos locales, pero queríamos acercarnos también con otros actores ajenos a nuestras plataformas convencionales. Bien, dice mejorar el proceso de solicitud de permisos para pequeños proyectos de relleno. Cada uno tiene uno y que participar a regional en ocasiones podría ser útil, pero en ocasiones pudiera ser un obstáculo. Entonces, no sé si nos podría explicar un poquito más respecto de a qué se refiere ese punto. Bien, sería analizado uno a uno, no sería una estrategia general, sino con cada jurisdicción saber qué podría ser útil, qué otras herramientas podríamos desarrollar en Sandag, si pudiera haber algún un formulario o recursos de consultores, no sé, para revisar sus solicitudes. Todo lo que pueda fortalecer las capacidades de las jurisdicciones locales para que sigan llevando a cabo lo que quieran hacer en sus proyectos. Muchísimas gracias, buena explicación, eso sería útil. Las últimas dos viñetas no las alcancé a leer porque fue muy rápido. Después del proceso de expedición de permisos para pequeños proyectos de relleno, ¿me podría decir cuáles serían los otros? Sí, permítame volver a compartir. Tenemos apoyo de creación de empleo y luego incentivar construcción verde y viviendas 100% eléctricas. Ok, muchas gracias. Creo que el regidor Shu era quien seguía. Tuvimos una conversación en el pleno de la mesa directiva cuando recibimos información sobre la inversión a fondo perdido, la subvención de REAP, del Plan Regional de Acción Temprana. Y estos fondos son de planificación, ¿no me equivoco? Para los ayuntamientos. No sé si nos podría platicar un poquito más qué aportan a los ayuntamientos estos planes. Bien, el programa
REAP 2.0 otorgará alrededor de $43 millones a SANDAG y creamos un programa para asignar estos fondos. Se puede utilizar para ciertas actividades de planeación, pero el Estado nos indicó que tendrá un mayor enfoque en proyectos de obra para que se hagan inversiones directas en la comunidad. Así que tal vez veamos un mayor enfoque en obras. Y nosotros debemos presentar solicitud al Estado para fin de año. Así que durante el año trabajaremos con todos ustedes, los distintos grupos de trabajo, para identificar exactamente cómo se asignarían fondos. Podría ser una convocatoria competitiva o pudieran ser otras alternativas. Bien, ¿y qué tipo de criterios estaríamos analizando? No sé si podríamos desarrollar criterios secundarios para incentivar el tipo de cambios que queremos. La esfera estatal nos ha indicado que quieren que se enfoquen al reaprovechamiento de terrenos para vivienda. Nuestra estrategia de comunidad sustentable para reducir GIs y millas recorridas en vehículo particular. Quieren que sea algo transformado, que sean proyectos transformadores, integrales, que se financien con estos fondos. Así que sí, hay mucho que comentar y podemos ser creativos con los fondos. Y en los comentarios ve algo sobre la política incluyente. ¿Hay espacio para esto en este programa de Fondo Perdido? Podría ser a través de un fondo de asistencia técnica que podríamos brindar, me imagino, a ayuntamientos locales. Lo podemos comentar uno a uno con cada jurisdicción. Sí, porque creo que los programas de subvenciones o fondos perdidos tienen la capacidad de exhortar al cambio en alguna dirección en particular. Y en nuestros diálogos, digo, no llegamos al estado en el que estamos hoy por accidente en cuanto a la falta de vivienda asequible. Existen ciertos sistemas o que no funcionaron o sistemas que de hecho ocasionaron esa diferencia en la disponibilidad de vivienda y en su asequibilidad y las inequidades que existen en nuestras comunidades. Así que espero que analicemos estos sistemas para ver si hay algo que hay que hacer para modificarlos o para revertir la situación. Así que un abordaje a nivel sistema me parece que sería otra forma de abordarlo y resolverlo. Y sé que hablaba de usted también de sustentabilidad y de gas a efecto invernadero, pero espero que eventualmente, o tal vez podría ser uno de los criterios también, son las necesidades sociales de vivienda. Hablamos de que fueran viviendas más ecológicas, pero a veces carecen también de áreas abiertas para familias. Tal vez debamos hacer algo en cuanto a cerciorarnos de que se ubiquen en lugares donde haya al menos cierto ajuste en materia de calidad del aire. En mi vida anterior, analicé las conductas de niños y niñas en función de su acceso o falta de acceso a espacios abiertos. Así que eso también tendría que integrarse. Queremos que la vivienda no solo sea asequible, sino que además como criterio adicional que sea una vivienda saludable, sana, donde la gente pueda vivir. Porque creo que ha sido uno de los errores del pasado, que la vivienda que desarrolla el gobierno, que ayuda a desarrollar el gobierno, terminan siendo horrorosos lugares para vivir y ocasionan muchos daños sociales. Así que espero que eso también se considere. Si queremos un ambiente limpio, pero también queremos vivienda que sea socialmente aceptable, si no es que positiva para la vivienda a la que queremos atender. Y creo que eso es algo que se ignora a veces. Pero me entusiasma que podamos seguir avanzando en el tema y ya iremos viendo qué definimos y qué nos indican los asesores o consultores. Gracias, regidor Shu. Alcaldesa Sotelo Solís, adelante. Gracias, presidente del comité. Buenas tardes a todos y todas.
tengo que coincidir con mis colegas anteriores en sus comentarios. Creo que estamos aquí porque no solo queremos ser un comité que diga, sí, qué bonito, avancemos. Lo que queremos es presionar para crear una oportunidad y el financiamiento para decir, hagámoslo. No solo hacer algo por hacer algo y luego archivarlo. Así que me encantaría escuchar. Tal vez haya un listado más extenso de posibles oportunidades. Por ejemplo, como mencionaba el regidor Shu, de tener espacios más verdes. ¿Qué elementos podrían recibir más? No sé si puntos es la palabra correcta, pero que tengan mayor aprobación por la comunidad. No sé, digamos que integra una hortaliza en la azotea o una pared hidropónica con plantas o cobertura vegetal en espacio compartido, no sé. Si que establecemos esa barra de lo que vamos a exigir como mínimo a nivel condado, y ese es solo un elemento, espacio abierto, tal vez un atrio como parte del inmueble, no sé. ¿O no, Jack? Porque todas estas cosas, ¿por qué no soñar más en grande? Y hay que tratar de presionar más porque no sabemos lo que no sabemos. Y si creas un listado más exhaustivo de deseos de una barra mínima y decirles, tienen que lograr al menos uno o más o todos. Y eso solo en cuanto a que sean más ecológicos, más verdes. Y creo que también permite al desarrollador decir, mira, lo entendimos y somos realistas, también sabemos que no todo puede incluirse, pero entonces podríamos negociar. Bueno, si no puede ser esto, y si vas a ser una zona que tiene una puntuación muy elevada en la herramienta Virus Screen por la contaminación atmosférica, al menos van a tener que incluir un sistema de calefacción y aire acondicionado con filtro cepa y con vidrios de doble capa, porque creo que COVID-19 vino a exacerbar y a resaltar estas problemáticas. Y también establecer puntos de comparación referencial para medir el éxito. Y el objetivo es, bueno, es construir, ¿no? Fue cuando lo pregunté en la sesión pasada, ¿cuántas unidades? No sé, creo que son 71,000 unidades. No que estamos contando, pero 171,000. Que hay que repetir esa cifra cada vez que lo platicamos, porque si no replanteamos nuestra misión, porque en la cámara de Sandag tenemos esa misión en la parte de atrás, cada vez que vas a sesionar lo ves. Y esa repetición funciona para los atletas, se vuelve parte innata de quienes son, le llaman memoria muscular. Y creo que como funcionarios públicos a veces estamos en tantos temas que es difícil, pero si hacemos que vivienda se vuelva algo que tenemos ya nato, arraigado, 171,000 en total, yo sé que en mi caso son 5,438, así que necesitamos conocer esos elementos y equipararlos con éxito y saber cuáles son las consecuencias también si no lo logramos. Así que creo que tiene que ser la zanahoria, esta es la misión, es a donde vamos, pero también el poner consecuencias, porque no hemos visto que nadie sufre una sanción, una manadita. Sé que amenaza no recibir fondos es eso, pero hay que reiterarlo cada vez que hablamos. Segundo, mencionó estándares para unidades auxiliares de vivienda. Esto es algo novedoso para nuestra comunidad, algo que apenas empiezan a hacer. Sé que la presidenta de la mesa directiva, Blake Spear, tiene las versiones ministeriales de unidades auxiliares de vivienda que pueden instalar en ciertos terrenos, así como modelos de planos, y creo que deberíamos de difundirlo regionalmente, que tiene éxito. Tal vez sería cosa de decir en la mesa directiva, hey, queremos escuchar al respecto, pero creo que tenemos que ofrecerlo a nuestros colegas.
Estas son las mejores prácticas de gestión y es así como llegaron de resolución, quién la promovió, cuál fue la resolución, quién en su personal trabaja en el tema, ABCD. Tal vez tenga que ser todo un taller al respecto. No, creo que me es indistinto cómo lo hagan, pero a veces me llega un correo electrónico y me dicen, podrías acompañarnos, pero creo que no lo estamos vinculando totalmente a esa meta final de 171,000 unidades. Y también tenemos que abordar la necesidad de actualizar vivienda. En nuestro caso, siendo la segunda comunidad más antigua en el condado, tenemos algunas viviendas que tienen más de 100 años de antigüedad y ahí sigue viviendo familias. Incluso las construidas en la década de 1950, 30, 40, siguen en uso. Y hay que abordar también esas necesidades. Trátese de a través de las subvenciones REAP 2.0, pero necesitamos algún tipo de estrategia para ella. No me refiero a a las viviendas históricas que están en el registro, pero hay algunas que no tienen ni siquiera las ventanas adecuadas, así como toda otra serie. Creo que es algo que es lo que debemos de enfocarnos. Así que voy a respirar tantito, tengo aquí mi copia y gracias por la oportunidad. Porque quiero que tengamos éxito. Y sé que lo mencionaba también en la sesión anterior la presidente. ¿Cómo llegamos a ese éxito? Y creo que tiene que ser integrando todas las ideas de todas ustedes. Muchas gracias. La vez pasada se lo dije, pero me encanta esa playa. Ojalá estuviera ahí. Creo que tengo toda la playa del condado. Así me puede venir a visitar cuando guste. Muchísimas gracias. Tengo un par de comentarios y luego volveremos con la alcaldesa Hibner. Antes que nada, me sumo a los comentarios de mis colegas y los elevo. Algo que verdaderamente me pareció importante, lo que mencionaban mis colegas, y me gustaría volver a la diapositiva para ello, porque también tengo un par de comentarios adicionales, es que algo que estoy escuchando es que necesitamos construir vivienda en la que la gente quiera vivir. Escuché de ventanas de doble hoja, así que sea caminable, que se pueda transitar en bicicleta desde donde uno vive y que tenga una hortaliza en el techo, un muro hidropónico. Y porque con mucha frecuencia históricamente hemos visto intervenciones gubernamentales que han ocasionado daños al mercado de vivienda y se construyen viviendas mm, no para la gente que está construyendo la vivienda, sino para otra gente. Hay que construir viviendas en las que quisiéramos vivir nosotros mismos, en las que quisiéramos que vivieran nuestros hijos. No se trata de vivienda para alguien más, otra gente. Hay que construirla para nosotros. Y tengo comentarios específicos también respecto de cómo volverlo operativo, pero se los mencionaba simplemente con una reflexión, como un principio para Sandak, para el personal, cuando estén refinando los criterios para estos fondos perdidos o subvenciones sobre este marco regional. Pero necesitamos apoyar, incentivar vivienda en la que usted quisiera vivir, en la que yo quisiera vivir. No construir para alguien más, que sea vivienda para nosotros. Y de nuevo, con techos verdes, muros verdes y todos los componentes que convierten una vivienda en un hogar. Eso me pareció muy importante, sumándome a lo que decían mis colegas. También me parece que hubo un punto muy útil respecto de cómo hacemos una mejor labor de invitar verdaderamente a que sea incluyente, porque creo que es parte de la labor que tenemos que hacer. Porque es cierto, tal vez tengamos que sacrificar un poco en cuanto a número de unidades construidas, pero si en verdad nos vamos a enfocar a equidad y a comunidades de ingresos mixtos, el que sea incluyente tiene que ser parte importante de la herramienta. Eso es lo segundo que quería elevar de los comentarios de mis colegas. Y lo tercero que escuché de la alcaldesa Sotelo Solís fue respecto de las unidades auxiliares de vivienda, pero de manera más general hablaba de que en muchos ayuntamientos
sus gobiernos son más pequeños y tal vez no tengan la capacidad para crear su propio plano preautorizado para unidad auxiliar de vivienda, pero hay cosas que podríamos hacer al respecto. Es una de las cosas que podríamos ofrecer en esa caja de herramientas. Creo que el de las unidades auxiliares de vivienda pues, sería algo que podríamos facilitar. Y hay otras herramientas que podríamos investigar o desarrollar para que ayuntamientos más pequeños puedan aprovecharlos cuando les parezcan útiles. Porque como señalaba la alcaldesa Hibner, cada ayuntamiento es distinto, así que no serían obligatorios, pero se podrían ofrecer en la medida que les parezcan útiles a los distintos ayuntamientos. Ahora, si pudiera pasar a la última diapositiva que tenía, por favor, tengo otros comentarios respecto de esta. Bien, estas prioridades me parecen increíbles y creo que el incentivar una construcción verde es importante establecerlo de inicio porque de lo contrario puede perderse en los matices porque no es así como siempre construimos. El tema de equidad, por supuesto, y la variedad de, de opciones de vivienda. Pero en algún momento, perdón, me encantaría hablar, pudiera hacer una reunión futura respecto de cómo organizarlo para apalancar alianzas con el sector privado, con empresas, con universidades, y yo agregaría otras escuelas y los distritos escolares, porque creo que definitivamente tenemos un problema en que hay maestros y maestras que tienen que vivir muy lejos de las comunidades donde instruyen. Y esa sería otra alianza que me parece deberíamos explorar. Y tenía algunas otras reflexiones más estructurales, pero me encantaría empezar a escuchar varias ideas antes de volver con mis reflexiones más estructurales. Ahora sí, alcaldesa Hibner. Sí, gracias, presidente del comité. Un par de reflexiones más. Es importante, como ya se mencionó, el entorno que creemos para estas viviendas. Y algo que vemos mucho, lamentablemente, es que el inmueble, el edificio en sí no encaja con la comunidad. No hay una transición que le haga parecer parte de la comunidad. Se ve como un enorme elefante blanco, así que creo que necesitaríamos incentivar el diálogo con la comunidad. De lo contrario, seguiremos viviendo, relaciones encontradas. Yo he tenido la fortuna de trabajar con desarrolladores en mi ciudad para crear vivienda asequible y negociamos con ellos para poder instalar más vivienda asequible. Lamentablemente, la legislatura estatal nos ha quitado ciertas facultades en ese sentido, pero creo que sería bueno establecerlo como mejor práctica. Y lo otro que comentaría es que tenemos que tener también escuelas. Por ejemplo, el caso de Sorrento Valley es una zona idónea para construir porque está cerca de un centro de empleo, pero necesitamos también escuelas para crear una colonia, una comunidad, en vez de que los papás tengan que llevar en auto a sus hijos a otro lugar, que estén a cierto radio, a cierta distancia. Ahora, en cuanto a la idea de unidades auxiliares de vivienda, lo hemos analizado, pero por nuestra topografía creo que planos prehechos no nos funcionarían mucho, pero hay otras zonas que sí. En comunidades de playa donde es más llano, creo que es mucho más factible. Y puedes apoyar también a familias de escasos recursos. Y en cuanto a alianzas, hay que tener cuidado respecto a lo que está ocurriendo en la Universidad de California, Berkeley. No están planeando vivienda para sus alumnos y alumnas. La Universidad de California, San Diego parece estar haciendo una buena labor de planificación para sus alumnos. Y es importante porque la falta de vivienda dificulta que sea asequible en la universidad para la gente. Y en cuanto a ser incluyentes, es una herramienta súper importante porque es lo único que podemos hacer con desarrolladores, el pedirles que sea vivienda incluyente. Y les voy a dar un ejemplo porque conozco mis cifras, sé que son distintas para cada quien, pero en nuestro caso, nuestras necesidades de 870 y de hecho 630 son de muy escasos o mediados recursos.
para lograr que fuera el 50%, tendríamos que crear 15%, perdón, necesitaríamos construir 4.200 unidades. En toda la ciudad solo existen 6.200 hoy, así que hay una falla en cómo se calcula algunas cifras. Y estamos haciendo lo mejor posible para instalar vivienda asequible y a través de medidas de inclusión es una de las herramientas que tenemos, pero tendríamos, si esta fuera la única herramienta, que fuera 15%, tendríamos que construir muchas más viviendas y no contamos con suficiente infraestructura, terrenos, etcétera, etcétera, para hacerlo. Así que es todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Perdón, alcaldesa Hibner, ¿me permite una pregunta de seguimiento? Por lo general preguntamos al personal, pero acaba de mencionar algo interesante. Entonces, si fuese a, usted conoce muy bien su ciudad. Y acaba de mencionar por qué es tan difícil utilizar este elemento de inclusión, porque es 15%. Y, y no digo que sea posible, pero habría algún otro elemento de inclusión que sería más útil para Solana Beach. De nuevo, sí, el que sea incluyente es una herramienta increíble, pero el proceso del diagnóstico regional de diagnóstico de necesidades no es factible. Porque si para tener vivienda incluyente de personas de escasos recursos, necesitas que las unidades que se vendan a precio de mercado subsidien las otras. Y si necesitas un mayor porcentaje de unidades asequibles, necesitas entonces crear más unidades más costosas y eso eleva el precio en toda la región. Genera inflación y genera el desplazamiento que vemos en la región. Hay gente me envía correos electrónicos diariamente diciendo que queremos seguir en la comunidad, pero vamos a tener que mudarnos al próximo año, llevamos aquí 20 años. ¿Y qué va a ocurrir? Si esta gente se le desplaza, van a terminar rentándolos a precio de mercado en vez de que sea vivienda asequible, que sea vivienda económicamente incluyente. Entonces, no sé cómo cambiar esa definición entre vivienda como inversión y vivienda como hogar. Y no es por decir que sea vivienda incluyente de escasos recursos. Me parece fabuloso, pero en muy pocas ocasiones otorgamos exenciones a los porcentajes y que les exigimos construir esas unidades cuando construyen desarrolladores en Solana Beach. Pero simplemente señalo que para cumplir con las cifras de RENA del Diagnóstico Regional de Necesidades de Vivienda sería imposible. Alcaldesa Sotelo Solís. Gracias, presidente. Para agregar a la conversación, si hablamos zonificación y los códigos códigos de zonificación que indican dónde se supone que van a construirse vivienda, pero cuando vemos vivienda aislada, vivienda que está lejos de centros de transporte, existe toda una teoría de que hay que construir las cosas donde tenga sentido. Y con eso vuelvo al punto anterior. ¿Por qué crear vivienda en un lugar donde la gente tendría que tener un vehículo para trasladarse? Así que necesitamos una lente regional y que sea accesible a personas mayores. Porque hoy soy totalmente capaz, puedo ir a donde vaya. Y digamos que me rompo una pierna surfeando. Toco madera, no surfeo, pero digamos que algo ocurriera. Entonces necesitaría mucho más apoyo. Pero incluso el diseño de mi vivienda sería difícil para mi nuevo estilo de vida. Y si vamos a crear esa barra de diseño universal, y sé que parece que es más costoso, pero si tienen niños o tienen una persona mayor, el enchufe que está en la parte inferior de la pared no es bueno ni para niños ni para mayores que tienen que agacharse. Sería mejor que estuviera a
un poquito más alto en la pared. Igualmente las manijas para las puertas, que estén en una altura que lo puedas abrir con el codo si traes la taza de café, no sé. Iluminación. Así que ese diseño universal me parece importante en la vivienda. Y zonificación. A mí me encantaría ayudar a empoderar a mis colegas. A veces es ah, bueno cuando puedes echarle la culpa a la zonificación. A veces no se puede. Pero hay veces que lo puedes modificar un poquito para permitirnos hacer algo más porque la vivienda tendría sentido en esa zona. Y por último, en vivienda prefabricada, a mí me encantaría conocer mucho más sobre el tema, porque sé que siempre hablamos del costo de construir vivienda, pero si viene prefabricada y tiene componentes sindicalizados, por ejemplo, los cimientos los construye labor sindicalizada o mano de obra sindicalizada, la instalación eléctrica, y eso nos permite tener viviendas prefabricadas hasta cierto punto, pero sin dejar fuera a nuestros hermanos y hermanas sindicalizados y sindicalizadas. Me encantaría saber mucho más al respecto. De experiencias locales sobre todo. Gente que tiene algo invertido en esto localmente. En materia de AB 171 me parece que va a ser esencial. Y no sé cuál sería la cuestión con zonificación, pero que Jennifer um, a lo mejor sabe un poquito más. Yo estuve en su academia. Alcaldesa Sotelo Solís, esa es una solicitud formal a Sanda que nos ayuden a entender mejor oportunidades de utilizar la mano de obra sindicalizada para terminar de construir vivienda preconstruida, para utilizar elementos preconstruidos pero seguir teniendo oportunidad de utilizar mano de obra sindicalizada. Sí, me gustaría saber qué alternativas tenemos, ver de la A a la Z. Esta es la parte prefabricada y todavía está en un vagón portuario en Long Beach, que nos ha descargado y sigue siendo problema, o tenemos algo aquí en una de nuestras comunidades que posiblemente pudiera brindarnos una oportunidad, incluso para nosotros, para demostrarlo como un programa piloto en la comunidad, un proyecto pequeño, demostrativo, para comprobar que puede tener éxito. Y me encantaría ver cómo se podría hacer en equilibrio de nuevo con mano de obra sindicalizada. Presidente del comité, también veo que abrió su cama Jennifer Lazar. Si fuera útil, ¿me permite un comentario? Sí, adelante, por favor. Alcaldesa Sotelo Solís, me encanta su entusiasmo por vivienda modular. Vivienda modular a escala podría reducir enormemente el costo de vivienda en el condado de San Diego. Y la planta más conocida es Factory OS, en que los carpinteros construyen la vivienda, sindicalizados. Y hay otra vivienda modular que también parece ser prometedora en California. Con el permiso de Sandag, les podríamos preparar una breve presentación en PowerPoint sobre algunas de estas empresas y que hemos visto. Tal vez incluso invitar a algunas de ellas para platicar con ustedes en alguna de sus sesiones. No sé si podamos hacer una gira al norte de California, pero creo que también una fábrica modular en el condado de Orange. Porque definitivamente estábamos planteándonos si pudiéramos instalar una fábrica de construcción modular en San Diego, trabajando en coordinación con gobiernos locales para que fuera viable para ellos y reducir el costo de producción de vivienda. Y en su comunidad, donde tienen terrenos que pueden redesarrollarse para vivienda o terrenos más pequeños, podría ser particularmente útil. Bueno, y qué bueno que usted conoce incluso la jerga, la terminología. Yo le decía prefabricada y usted dice modular. Creo que el tener el vocabulario correcto también nos ayuda a crecer nuestros conocimientos. El conocer
cómo se considera a sí misma la industria. Sí, gracias. Tuare, si me permite, parece que Jen está respondiendo básicamente a lo que solicitaba la alcaldesa de Los Solís. Y a mí también me parecería útil para poder entender mejor el panorama de vivienda modular y cómo potencialmente, o no, creo que esa es la pregunta, ayudarnos a cumplir con las necesidades de vivienda que hemos estado comentando, entre ello las inquietudes de mi colega respecto de normas laborales y de mano de obra sindicalizada. Si sería factible integrar una presentación así, creo que sería muy útil. Sí, nosotros podemos trabajar con Jennifer y Lesar and Associates, que es consultor de Sandag en este proyecto. Así que podemos trabajar con ellos para preparar una presentación para traer a este comité. Y alcaldesa Sotelo Solís, podemos ver qué oportunidades existen. Y se pudiera hacer una gira incluso, no hay mucho aquí, como decía Jennifer, pero si queremos ir a visitar algún otro lugar, podríamos trabajar internamente respecto de la planeación que sería necesaria para llevarlo a cabo. Si es de interés del subcomité, como personal lo podemos analizar. Iniciamos con la presentación en PowerPoint, antes de ninguna gira. El regidor Shu, me parece, tenía la mano levantada. Iba a hacer un comentario muy breve. Hace muchos años tuve la oportunidad de visitar una fábrica de vivienda modular en una reserva indígena financiada por el gobierno federal para ayudar a jóvenes a desarrollar un oficio construyendo vivienda modular y que cumplían con las especificaciones necesarias para muchos condados. Pero se desarrolló a fin de ayudar a comunidades, a jóvenes a desarrollar un oficio, además de para construir vivienda de menor costo. Así que creo que tendría beneficios más allá de construir vivienda a precios más accesibles o vivienda asequible. Porque los sistemas que están en vigor hoy no nos están funcionando respecto de encontrar a un desarrollador para redesarrollo de terrenos para vivienda, que tenga un costo menor, que sea atractivo para inversionistas. Creo que tendríamos entonces que buscar otros modelos y también reanalizar el tipo de vivienda que queremos construir. Así que espero que lo tengamos presente. Si estuviese funcionando el sistema, no estaríamos en los problemas en los que estamos hoy. Bien, gracias a todos y todas mis colegas. Y ya que no hay ninguna otra mano levantada, yo tengo una pregunta. Tuere, creo que el siguiente paso es que usted tome toda esta retroalimentación y comentarios. Y según entiendo, hay dos documentos que va a generar. Uno, ¿cuáles serían los criterios para otorgar fondos perdidos o subvenciones? ¿Cómo priorizamos y jerarquizamos el financiamiento para su distribución? Para que pueda utilizar nuestros comentarios para tal fin. Y también obviamente hay mucho interés en ese componente de vivienda modular. Salvo por esos dos pasos, ¿hay algo más sobre este punto en particular? Bueno, un punto adicional. Los criterios de las subvenciones es distinto a lo que mencionaba Allison. Eso está más relacionado con los 43 millones del programa REAP, el programa de planeación regional de acción temprana, y volveremos ante ustedes para indicar cómo podrían utilizarse esos fondos y empezar a preparar criterios. Así que eso será un poquito después, yo creo que a fines de verano, principios de otoño, y es algo que también elevaríamos a la mesa directiva. Y el punto al que usted se refiere respecto de tener una presentación sobre vivienda modular, podemos tratar de programarlo para la siguiente sesión de este subcomité, y nuestro equipo Alison está bajo al liderazgo del Marco, así que tomará toda la retroalimentación y la integrará para crearlo como punto de recomendación para este subcomité para elevarlo a la mesa directiva para su posible aprobación. Bien, creo que no necesitamos una moción ya que era un punto de diálogo. Salvo que necesitemos moción secretaria, pasamos al siguiente punto. No es necesaria moción sobre el punto porque era un punto netamente de diálogo. Muy bien, excelente, pues muchísimas gracias. Me pareció excelente, súper útil, excelente conversación. A continuación,
tenemos el punto 5, que es la idea de una posible autoridad regional de financiamiento de vivienda en San Diego. Es algo que ya habíamos comentado extensamente, ya sea conmigo, con Jeff, con Cody, con alguien ya lo platicaron extensamente. Y sé que ya le hemos dado varias vueltas al asunto y que ha habido muchas conversaciones, pero ahora hemos creado cierta inercia porque el senador Hueso decidió impulsar este tema y de hecho es autor o promovente de un proyecto de ley que planteó al Senado para volver realidad esta idea. Así que me gustaría iniciar con una reseña conceptual de lo que sería esta autoridad de financiamiento de vivienda para dialogar respecto de cómo avanzar. Todos y todas estamos en este subcomité porque la vivienda es un reto difícil en nuestra comunidad, pero no somos los únicos. Otros espacios en California por tiempo han trabajado ya también en soluciones prometedoras. Por ejemplo, en la área de la Bahía de San Francisco en 2019 crearon una agencia regional de financiamiento de vivienda y a través de ese organismo recibieron 18 millones de dólares el año pasado y Los Ángeles ha trabajado en su esfuerzo también desde el año pasado porque también cuentan con una autoridad de financiamiento de vivienda, así que si pudiéramos aprovechar las lecciones aprendidas y para coadyuvar nuestros esfuerzos, el senador Hueso promovió el proyecto de ley del Senado SB 1105 que crearía una autoridad regional de financiamiento de vivienda aquí en San Diego, así que me gustaría presentar algunas perspectivas iniciales respecto de cómo podría verse, pero antes de ello, cedo la palabra a Jennifer Lazard para que nos hable de los procesos que están llevando a cabo en la Bahía de San Francisco y en el Condado de Los Ángeles, ya que ella facilitó ambos procesos. Sí, gracias, presidente. Y qué interesante cuestión en San Diego. Estaríamos haciendo una combinación de otras cosas que se han hecho en la Bahía de San Francisco. En la Bahía de San Francisco en 2017, principios de 2018, cuando no habíamos avanzado tanto en nuestra labor de políticas de vivienda en California, crearon un grupo de trabajo que sesionó durante 19 meses más o menos. Y de ahí crearon el plan Casa y de ahí crearon la autoridad de financiamiento de vivienda de la Bahía de San Francisco, que está en su implementación temprana con algunos proyectos pilotos, que es a donde estamos llegando en Sandag, a hablar de proyectos pilotos que podríamos llevar a cabo con fondos REAP 2.0. Que BAFA ya se autorizó, la Autoridad de Vivienda de la Bahía de San Francisco, BAFA por siglas en inglés, en el condado de San Diego. Casi ocurrió en la última sesión. Dedicamos 10 a 12 semanas a revisar distintos componentes de ese proyecto de ley. Era un poquito más complejo porque en Los Ángeles tendrían que crear un organismo independiente. Y aquí en San Diego, en contraste, creo que Sandak podría fungir como ese organismo. Así que ya tendríamos una estructura. No tenemos tiempo de entrar en detalles de la estructura, pero, presidente, creo que lo que vamos a platicar serían las decisiones de política respecto de a qué se enfocaría esta autoridad regional de financiamiento de vivienda y cómo se ejercerían los fondos. Y con gusto, cuando empiecen a entrar en mayores detalles, puedo atender cualquier duda. Muchísimas gracias, lo aprecio. Y aprecio también que aterricen nuestros esfuerzos en la labor de nuestras jurisdicciones vecinas, que hasta cierto grado ya comenzaron a abrir camino. Bien, si me permiten el acotamiento, el senador Hueso, que promovió este proyecto de ley, tiene muchísimo interés en escuchar nuestra retroalimentación local y que sea esa retroalimentación local la que guíe el proceso, porque sabemos que San Diego no es el condado de Los Ángeles ni la Bahía de San Francisco, así que necesitamos lo que valoremos en la región. Así que me entusiasma el poder trabajar en esto. Creo que será una oportunidad increíble y tenemos que lograrlo. Me parece
un vehículo sumamente importante para poder avanzar nuestros esfuerzos en vivienda, porque sin esto simplemente estamos platicando y es difícil llevarlo a la acción. Así que me parece un esfuerzo muy importante y estoy agradecida y sé que el personal de Standag ha trabajado muy arduamente en crear un equipo de trabajo con alrededor de 41 actores para hacer comentarios y proporcionar retroalimentación. Y también he tenido yo docenas y docenas de conversaciones con distinta gente respecto de qué nos gustaría que fuera o cómo estaría estructurada y cuáles serían los principios rectores de tras de esta autoridad regional de financiamiento de vivienda. Y aquí les presento algunos de los temas con los que más me identifiqué. Uno de ellos tiene que ver con asequibilidad o con precio accesible. En Los Ángeles y San Francisco se enfocaron a 80% o menos del nivel federal de pobreza, pero creo que debemos ver toda la escalera, todo el escalafón de vivienda, que incluye vivienda de escasos recursos, vivienda para personas de medianos recursos, clase obrera, y elevándose hasta 120% del el índice. El segundo tema es la importancia de la sustentabilidad. Y tiene que ir de la mano la seguridad con la sustentabilidad, ese nexo entre vivienda y la crisis climática. Y dejar de depender de un modelo de desarrollo de uso intensivo de combustibles fósiles y crear comunidades más ambientalistas que sean transitables a pie, en bicicleta, que tengan funcionalidades, que cuenten con transporte público y con vivienda ecológica que nos ayude a combatir el cambio climático y reducir la contaminación de carbono y es algo que he escuchado mucho hoy en otras conversaciones también. Y otro tema que también es muy cercano a mi corazón es qué tan vivible es la vivienda. La vivienda no puede ser solo una vivienda, no solo cuatro muros y un techo, tiene que ser un hogar. Tenemos que invertir en crear fabulosas comunidades diversas, con una variedad de niveles de ingresos y que incluyan locales, comerciales, para que la gente pueda caminar a la farmacia, a la guardería, al parque, tener acceso a ese tipo de amenidades en su vivienda. Y algo que escuché claramente también es el tema de equidad y que el legado de nuestro sistema de vivienda es uno que es sumamente segregado con comunidades en las que no existe equidad. De hecho, si tu código postal es el mejor pronosticador de tu expectativa de vida y tu estado de salud, es problemático. Y sobre todo porque los niños van a la escuela en función del código postal en el que viven. Así que necesitamos comunidades de ingresos mixtos que incluyan vivienda justa, vivienda asequible y otros niveles de ingreso. Y lo último es empleos dignos, de calidad, para sandieguinos y sandieguinas de clase obrera, media alta, y que al construir la vivienda también se haga con salarios dignos y con protecciones al trabajador para crear una clase media en el condado de San Diego, al ir construyendo vivienda para clase media en el condado de San Diego. Creo que esto resume parte de lo que a mí me entusiasma de la idea de contar con una autoridad regional de financiamiento de vivienda que pueda adoptar nuestros valores como región y que nos avance a donde necesitamos estar como condado. Pero obviamente aún está en una etapa temprana y es importante tomar tiempo en esta llamada para tener una conversación robusta respecto de qué nos gustaría que se incluyera en el proyecto de ley, para que se construya algo que tenga sentido para la comunidad. Así que abro el foro a comentarios de la membresía. Supervisor Lawson Rimmer, abrimos el foro al público primero. Sí, si hay comentarios entre el público, iniciemos con eso. Y después pasaremos con la membresía y sus reflexiones. Bien, gracias. No veo que se haya levantado ninguna mano entre el público para hacer comentario público.
Alcaldesa Sotelo Solís, adelante. Gracias, presidente del subcomité. Creo que cuando hablamos del interés superior de nuestra gente y la oportunidad de financiar todas nuestras metas y que la gente pueda seguir en sus viviendas y resolver el cambio climático y con el crecimiento poblacional que estamos teniendo, creo que esta sería una herramienta en la caja de herramientas y debemos apoyarlo. Y tenemos que estar muy pendientes porque también pueden enmendar proyectos de ley, gente que desconocemos, para que no termine siendo algo totalmente distinto, que no tenga que ver con estos 5, 6 puntos que mencionaba usted. Algo más que agregaría es que al ir construyendo más vivienda, no solo tiene que ser para atender la necesidad actual, sino también necesidades futuras. Algo que ya se había mencionado es que sabemos que la población, el nivel de población va a seguir creciendo, aunque algunas estadísticas indican que no estamos creciendo tan rápido como en otras ocasiones anteriores, seguiremos necesitando más servicios, trátese de seguridad pública. Si vamos a estar construyendo de manera más vertical, por ejemplo, para tener mayor densidad, bien, estamos viendo un proyecto que podría tener 22 pisos. ¿Cómo se abordaría, por ejemplo, el riesgo de incendios? Y puede hacerse, la gente en el centro lo ha hecho durante décadas, no es como que no se pueda, pero ¿cómo puede una comunidad como la mía resolver esas necesidades a la vez que la vivienda sigue siendo de un precio económico o asequible? Y en mi opinión, la forma de hacerlo es subsegregarlo más, no ya a futuro, pero creo que empezaremos a ver si tendría que emitirse bonos para algo como esto, o si cada quien vamos a aportar algo a los fondos. Así que para mí, el aspecto logístico sería importante entenderlo de esta legislación. Y por eso me parece importante contar con una autoridad regional de financiamiento de vivienda, porque esto incluiría el componente de financiamiento de vivienda, pero nosotros tendríamos que trabajar en los servicios, seguridad contra incendios, escuelas, aunque esa es otra jurisdicción. Podemos seguir solicitando más recursos para escuelas. Ya había hablado de tener espacios abiertos, no sean limitados, el adaptar ese componente de servicios para lograr un equilibrio. Y ese equilibrio aún no entiendo exactamente qué será, pero sé que vamos a tener una presentación de 20 puntos en alguna fecha posterior, pero apoyo verdaderamente la idea, simplemente como una herramienta más en nuestra caja de herramientas. Gracias, alcaldesa Kirchner. Yo iba a hacer varias de las mismas preguntas de la alcaldesa Sotelo Solís respecto de cómo se va a financiar, lo va a financiar el Estado, etcétera. Y parecería que el programa REN, diagnóstico regional de necesidades de vivienda, es el programa piloto en cuanto a criterios. Y la mayoría de los comentarios en el punto anterior parecen aplicar a esto, porque todos los criterios que mencionó, los 6 puntos, aplican. El que no presentó en tanto detalle, pero creo que es al igual de importante para usted que para mí, es un enfoque en San Diego. El no simplemente tomar lo que hizo San Francisco, lo que intentó hacer Los Ángeles y copiarlo. Somos una región totalmente distinta, con necesidades distintas. Y me agradó que esa parte se incluya. Entonces, nuestra tarea sería apoyar a través de nuestro personal en la redacción de este proyecto de ley. No sé exactamente cuál sería el siguiente paso. Porque simplemente podríamos decirles, bueno, sí, ya les dijimos todo lo que les queríamos decir, redacten algo y mándenos fondos. Vamos a ver más de algo en todo el condado de San Diego. Si me permite responder a la pregunta, alcaldesa Gilmer. Sí, definitivamente necesitaría nuestro apoyo en redactarlo, definitivamente. Sé que solicitaron comentarios y es por eso que lo integré a la orden del día.
Jeff en mi equipo está trabajando en traducir estas viñetas en algo que sea útil para fines legislativos. Porque quieren que nosotros aportemos y el enfoque de esta conversación era estar más o menos en la misma página respecto de ciertos principios para poder compartirlos con el senador Hueso para que sepa dónde estamos en cuanto a principios. Bien, quiero que tenemos conversaciones aparte, Jeff, sí, incluso ahora. Y están avanzando rápido. El senador Hueso había indicado que quiere empezar a presentarlo en un par de semanas. Bien, simplemente puso la redacción de San Francisco nada más para que tuviera algo ahí, para que puedas salir a comité, para crearlo como proyecto de ley, pero obviamente no va a hacer eso. Creo que sería más útil que nosotros juntos hablemos de cuáles son estos principios para entonces crear un nuevo borrador, que es un borrador más verídico. Y esta autoridad de financiamiento de vivienda ah, sería para que un ayuntamiento quiera desarrollar un proyecto, pueda acudir a ellos. Bien, tiene un par de finalidades. Leí la legislación de Los Ángeles y de San Francisco y de hecho esto tiene que ver también con la pregunta de la alcaldesa Sotelo Solís, así que puedo responder ambas al mismo tiempo. Iniciando con usted, alcaldesa Gibner. Pueden ser ambos, y esa sería mi propuesta, que fuese ambos, que hubiese fondos regionales que se le designen a este organismo, esta autoridad regional de financiamiento de vivienda, y que se invirtiera estratégicamente en la región, no sé, la mitad, no sé, pero la otra mitad podría asignarse a ciudades para proyectos que tengan sentido en sus ciudades. Creo que pueden hacerse ambos y en mi opinión deben de ser ambos porque en ocasiones tendrá más sentido que los ayuntamientos sean el organismo que tome la decisión y habrá ocasiones en que queremos algo más regional, más holístico, como un diagnóstico de en dónde lo queremos invertir. Así que la respuesta es que lo podríamos decidir nosotros. Por mi perspectiva es que fueran ambos, no uno o el otro. Gracias. Perdón por la interrupción. Esto, porque sé que esta es una lluvia de ideas y no sé si esto sería posible. Pero me agrada ese abordaje regional. Porque como ya se ha mencionado, Sorrento Valley es un lugar excelente para vivienda porque tenemos muchos centros de empleo y llega ahí transporte público. Entonces, ¿cómo podrían aportar a ello otros ayuntamientos? No sé si les podemos dar crédito en cuanto a la necesidad de unidades de acuerdo al diagnóstico regional de necesidades de vivienda. Excelente pregunta, pero es algo que no hemos abordado, porque otras autoridades de financiamiento de vivienda no están pidiendo que ayuntamientos aporten fondos, sino que están lanzando medidas para emisión de bonos y esos bonos, los ingresos de los bonos son los que permiten la inversión, lo cual tiene sentido porque obviamente necesitas ingresos si estamos hablando de construir mucha vivienda, tiene sentido. Pero lo que usted acaba de delinear es algo que definitivamente me parece que deberíamos considerar como oportunidad, porque también hay la oportunidad de que cada ayuntamiento aporte, no se trata solo de recaudar fondos, sino también de a lograr que los distintos ayuntamientos trabajen juntos. Es una nueva idea, para serle franca. Eso no era parte de la legislación ni en Los Ángeles ni en San Francisco. Bueno, eso es porque somos San Diego. Tiene razón. Muy bien. Alcalde, perdón, regidor Shu. Gracias. Tengo varios puntos a comentar.
Respecto de su última reflexión, creo que sería difícil lograr suficientes fondos de los distintos ayuntamientos. Me imagino que la mayoría de los ayuntamientos, si fuese optativo, no participarían, pero la versión que he leído de este proyecto de ley hasta ahora, creo que instauraría a 6 personas para administrar la autoridad de financiamiento de vivienda. Pero según escuché, tal vez podríamos aprovechar a Sanda como organismo, como precursor para esta autoridad de vivienda. Entonces, ¿se podría enmendar la legislación para que fuese parte de SANDAG, la autoridad de financiamiento de vivienda? ¿Que fuera un brazo de SANDAG? ¿O tendría que ser un órgano independiente? Y si fuese un órgano independiente, creo que tendría que hacerse mucha labor respecto del número de personas que lo integran y cómo se les seleccionan. Yo les puedo dar mi punto de vista, porque obviamente la idea detrás de dialogarlo es precisamente que no está escrito en piedra aún. En mi opinión, podría ser idóneo hacerlo a través de SANDA, que es una estructura intergubernamental con sus retos, como todos sabemos, pero en general me parece que hace una buena labor en integrarnos como región. ¿Y para qué reinventar el hilo negro? Esa sería mi opinión. Tenemos comités de políticas. Y la estructura de comité de políticas tiene sentido. Cada jurisdicción local tiene un curul, así como el condado. Así que tienes a 6 integrantes para representar a la región, al igual que está constituido el Comité Regional de Transporte, por ejemplo, pero esa es mi opinión particular. Es decir, si quisiéramos crear de ceros una nueva estructura de gobernanza, pasaríamos todo el tiempo hablando de gobernanza y si ya tenemos a Sandag, ¿por qué no aprovecharlo? Cuentan con excelente personal y así nos podemos enfocar a las políticas que podemos implementar en vez de reinventar el hilo negro. Pero de nuevo, mi opinión particular. Sí, todos puntos excelentes que hay que considerar. El Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica, con legislación de Todd Gloria, creó una nueva estructura de gobernanza para el Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica. Y resultó bastante bien. Fue interesante como am, seleccionaron a su membresía. Algunos son integrantes de entes de gobierno, pero solo para ofrecerles otro modelo que se utilizó. Y el Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica atiende a todo el condado. Lo que me preocupa es lo que Sandag está haciendo con otros mecanismos de financiamiento. Y si integramos vivienda, ¿cuál sería la perspectiva del público? Y si esta legislación permite crear ingresos, tendría sentido que fuese de los mismos organismos de los que obtiene fondos Sandag para otros fines. ¿Cómo lo vería el público respecto de qué estarían dispuestos o dispuestas a ratificar en cuanto a un sistema de generación de ingresos? Esa sería mi inquietud. Porque distintos espacios en la comunidad tienen perspectivas distintas de Sandag y quiénes son. Sería la forma más amable de ponerlo. Sí, qué diplomático, gracias. Así que hay que estar conscientes de ello. Si, cuando decidamos si esta autoridad sería parte de Sandag o algo independiente. Así que creo que valdría la pena más diálogo y análisis. Lo aprecio, sí, es un punto muy útil. Alcaldesa Hibner. Sí, lo que anticipo que podría ser un poquito problemático si fuera parte de Sandag es el voto ponderado, porque ayuntamientos más pequeños a veces terminan siendo ignoradas en la votación por el voto ponderado.
Así que tendría que ser el voto general y el voto ponderado, ambos, para que algo proceda. No sé si eso sea permisible legítimamente, pero sí, pero en capacidad de financiamiento, lo que hicimos con Transnet fue vigilar que hubiera forma de distribuir los fondos de alguna forma para garantizar que ayuntamientos más pequeños también estén en igualdad de situaciones para competir con fondos. Lo podríamos basar en población, no sé. Sí, exactamente. Creo que eso garantizaría que ayuntamientos más pequeños también puedan participar. Y podríamos platicar cuáles eran los criterios precisamente para esos fondos, pero por lo pronto creo que tenemos criterios o prioridades que pueden ser, que deben ser, perdón, cumplibles para los ayuntamientos y que coadyuvarían en que cumplan con el número de unidades de vivienda que exige el Diagnóstico Regional de Necesidades o RENA. Así que tenemos que trabajar con las distintas autoridades para asegurarnos que se incluyeran a todos los ayuntamientos independientemente de qué tan grandes o pequeños sean las ciudades. Sí, creo que con eso volvemos a la pregunta de asignación de fondos de la alcaldesa Sotelo Solís y de que tuviera valor tener ciertos fondos que aporte cada ayuntamiento y tener un fondo regional para lograr ese equilibrio. Sí, la única cuestión es, no sé cuánto podría generarse para una comunidad como la nuestra, en la que aprovechamos hasta el último centavo que tenemos. No sé cómo lo apalancaríamos internamente, erogamos cada centavo que tenemos. Sin embargo, si se nos reintegrara a 500% a través de los fondos que recaude la Autoridad de Financiamiento de Vivienda, y si eso se garantizara, eso sería ya otra cosa. Si pudiéramos recuperar esa inversión en 5 años, o si dentro del mismo año que inviertes recuperes la inversión. Se me ocurre la idea del concepto de una cundina. Básicamente somos 10, cada quien pone $10 y va rotando quién recibe los $1,000. Así que no todos lo reciben. Y si en enero recibo yo, Jack lo recibe en marzo, usted en febrero. Así que si pudiéramos designar cómo y a quién se designarían los fondos, sería fabuloso, porque hay proyectos que ya están listos para iniciar obra cuando está disponible el fondo, pero si van a ser dentro de 2 años, entonces tal vez entonces se les otorguen. Y es difícil porque a veces como funcionarios públicos no siempre vamos a ser los que estemos presentes, pero si hubiese un mecanismo para la asignación de esos recursos, creo que sería algo a considerar. Alcaldesa Sotelo Solís, es algo que he escuchado de alguien más, que sea una fuente fiable de fondos, que no solo haya fondos un año y que se acaben y ya no haya más, que haya cierto flujo de fondos con el que puedas contar por cierto tiempo. Y no es el punto idéntico a lo que usted mencionaba, pero es algo similar. Esa necesidad de, si no tiene un proyecto listo, saber que podrá acceder a fondos en 3 años cuando esté listo el proyecto. Porque si no, si tu proyecto no estaba listo este año, ya no te tocó. Necesitamos un plan que incluya el futuro. Y no como el del Seguro Social. Todos estamos aportando y no sabemos si lo vamos a recuperar. Me encanta este subcomité tan pequeño que así podemos dialogar. Me encanta, fabuloso. Alcaldesa Gibner. Sí, un último punto. Y a lo que iba con el tema regional, es que no soy el único pequeño ayuntamiento a quienes se nos ha denegado fondos, porque el costo por unidad es demasiado elevado, así que perdemos fondos según nos dice, por ejemplo, Vista y San Marcos puede recibir fondos para más unidades. Y parte del problema, y es cierto, y algo que notamos,
en los puntos a corto plazo es que tenemos un conflicto con la ley costera y la ley estatal en cuanto a vivienda. Así que los terrenos que tenemos como ayuntamiento son estacionamiento de playa. Así que hay que reemplazar el estacionamiento. Así que si el criterio es solo precio por unidad, no podemos crear vivienda asequible porque vamos a perder en la competencia. Pero si no recibimos los fondos, ¿qué más podemos hacer para cerrar la brecha de vivienda en la región? Así que es así como lo reflexiono. Sí, es algo que hemos platicado y lo entiendo, es un reto enorme. Si queremos tener comunidades integradas, equitativas, entonces va a ser más caro por unidad construir en ciertos lugares que otros. Y es esa compensación, ese toma y daca que tenemos que analizar para maximizar todos los objetivos. Estoy consciente, quiero ser consciente de su tiempo. ¿Tenemos algún otro comentario por parte del público, secretaria? Perdón, no quería interrumpir. Quería ceder la palabra a Susan Baldwin. Había levantado la mano antes de que solicitara comentarios de la membresía y ahora veo otra mano levantada por parte de Catherine Rhodes. Susan, adelante. Gracias. El comentario que iba a hacer era más bien una pregunta respecto del equipo de trabajo de vivienda. Y si es un grupo que va a continuar sesionando y que brindaría asesoría respecto de criterios y la legislación y otra labor relacionada a lo que está haciendo el subcomité. Simplemente para saber si van a seguir sesionando. Bueno, si tiene una respuesta, creo que tendría que ser el personal de Standa quien la responda, así que les permitiré responder. Sí, gracias, presidente. El equipo de trabajo no sesiona públicamente, son reuniones con actores que tiene Sandak para hablar con expertos en el tema, quienes trabajan en la industria de vivienda, para informarnos como personal en la medida que estamos elevando recomendaciones y retroalimentación a este subcomité para su consideración. Así que no están abiertos al público, pero estamos dispuestos a escuchar sugerencias respecto de quién más podría participar como parte interesada o actora, porque de nuevo no son sesiones abiertas al público. Sí, gracias. ¿Me siguen escuchando? Sí. Perdón, iba a sugerir que me encantaría y lo considero un honor ser una de esas partes actoras. Por eso parte del equipo de vivienda de la coalición de calidad de vida y también soy parte del subcomité de vivienda del comité de políticas de la Liga de Mujeres Votantes. Así que considero que estoy muy pendiente del tema de vivienda asequible como voluntaria. Así que me parece que podría aportar bastante en el ramo en el que está trabajando. Gracias. Y Tessa, indíquenme si me equivoco, pero creo que pueden enviar un correo a clerk, clerk@sandag.org con la información y sus antecedentes. Y así es, clerk@sandag.org. Si nos envía un correo electrónico, nuestro personal le brindará respuesta. Gracias. Y la siguiente persona con comentario del público es Catherine Rhodes. Adelante. Sí, muchas gracias. Habla Catherine Rhodes y de nuevo muchas gracias por tener todas estas conversaciones sobre vivienda. Es fabuloso. Quería mencionar, sin embargo, que estuve revisando el proyecto de ley que mencionaban que tal vez se enmiende y vi que algunas fuentes de financiamiento eran impuestos a terrenos.
pero creo que podrían utilizar un impuesto de ocupación de transporte, porque se le pertenece a cada ayuntamiento. Entonces, si se tiene un impuesto de ocupación de transporte, lo pueden recibir. Así que digamos que San Diego, me imagino que tiene muchos hoteles y colas por el estilo, así que San Diego podrá recibir muchos fondos para vivienda. Así que se me ocurría como fuente de financiamiento que el impuesto a la ocupación provisional, a la ocupación hotelera, le podrían retirar 2-3%, entonces lo tendría que aprobar la mesa directiva y elevarlo a la boleta electoral. Pero otro fondo que también se está quedando en la mesa, que nadie está recibiendo más que el ayuntamiento de Santi, es que cuando se crearon todos los reglamentos respecto de impuesto a la ocupación hotelera, se crearon antes de que hubiera agencias de viaje en línea. Así que ahora no reciben el impuesto completo, sino un porcentaje del impuesto que podría haber recibido el ayuntamiento, porque el otro porcentaje se otorga a agencias de viaje en línea que no radican en la ciudad, como Expedia. Así que la solución sería hacer algo como lo que hizo Santi y considerar como operadores de hoteles a estas agencias en línea. Y eso, junto con el impuesto a la ocupación hotelera, les permitiría recaudar mucho más fondos para ustedes. También tenemos el distrito de mercadotecnia turística y reciben un 2% porque en su reglamento municipal dicen que incluye agencias de viaje en línea como, perdón, operadores hoteleros. No así en el caso del Ayuntamiento de San Diego. Y otra forma de compararlo es que cuando se creó el reglamento municipal para renta a corto plazo, las empresas como Airbnb pagan el 10.5% normal, como los hoteles. Así que ustedes corrigen el problema. Podrían recuperar fondos que hoy se están yendo a otros lugares. El presidente quiere que tiene que poner en mudo su otro dispositivo. Un otro punto, al hablar de todos estos elementos, presidente del subcomité, quisiera enfatizar que esta conversación también debe de llevar a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. El componente ambiental me parece esencial. Acabamos de aprobar un plan regional de transporte que tiene metas específicas a 2030 y a 2050, así que además con los 171,000, las 171,000 unidades de vivienda y el número de unidades para cada ayuntamiento, necesitamos también cumplir con nuestros planes climáticos a nivel individual y también en el plan regional. Así que hay que seguirlo enfatizando. En personal, ¿ya tienen suficiente con la conversación que llevamos a cabo para trabajar con el personal del senador Hueso para ir refinando la legislación en próximas semanas? Tenemos que trabajar también con el resto de los actores para integrar otras voces a la conversación y tendría que coordinar con nuestro equipo interno de relaciones gubernamentales. Y sin esta información o detalles adicionales, me comunicaría con usted y con gusto podemos seguir acudiendo a este subcomité en sesiones posteriores. Sí, invitaría a todos y todas a acercarse con el personal de SANDAG si tienen alguna idea específica de seguimiento, porque según entiendo, esta legislación está avanzando bastante rápido. Creo que a fines de abril se presentará nuevamente y nos gustaría presentar algo con mejoras importantes para entonces.
para que lo vea así el Senado antes de que avance al siguiente comité en Sacramento. Que creo que debo confesar que estoy muy entusiasmada. Por mi conversación con mucha gente, creo que tenemos una visión compartida. No va a ser fácil hacer nada de esto en absoluto, pero creo que el hecho de que compartamos una visión y el comentario de Alejandra, perdón, la alcaldesa Sotelo Solís comentaba respecto a estamos haciendo toda esta labor en cuanto a vivienda, pero además tenemos que tener presente nuestra huella ecológica y crear un San Diego sustentable al mismo tiempo para generaciones futuras. Y creo que eso es muy similar a lo que he escuchado de tantas personas interesadas. Así que estoy súper entusiasmada de seguir trabajando en esto. Y si quieren acercarse con con una servidora o con mi equipo, si tienen alguna idea específica para el personal de Sandag, creo que todos y todas debemos reflexionarlo juntos para que en el próximo par de semanas tengamos un nuevo borrador de legislación que capte la tan nutrida, sólida y positiva conversación que sostuvimos hoy. Muy bien, dicho lo anterior, no necesito moción, no me equivoco, secretaria, porque era también un punto exclusivamente de diálogo. Así es, presidente. Muy bien, en ese caso puedo levantar nuestra sesión. Nuestra siguiente sesión está programada creo que para el 4 de mayo, así que por favor aparten la fecha. Tessa, ¿usted le envía los datos específicos, por favor? Sí. Gracias. Iba a comentar que su orden del día incluye la programación de la siguiente sesión, así que necesitamos permitir comentario público y se toma nota de que solicitó al personal que se programe para el 4 de mayo y se debe de informar en esta reunión, pero no veo ningún comentario en el público. Ok, sí. ¿No hay ningún comentario entre el público sobre la programación de la siguiente sesión? No, ninguno. Muy bien. Entonces, de nuevo, la propuesta es que la siguiente sesión sea el 4 de mayo. Eso nos da poco más de un mes para trabajar en todos estos temas. Y creo que habíamos dicho a las 2. Así que solicitaría al personal de Sandag dar seguimiento con el personal para vigilar que funcione para todos y que esté en sus calendarios. Nos encargamos, presidente. Bueno, fantástico. Ha sido una reunión increíble. Qué bueno que seamos un grupo suficientemente pequeño como para poder platicar y tener ideas interesantes. Y con eso levantamos sesión. Gracias, presidente.